No, respondió Sarah con firmeza. No les pido que mueran. Les pido que luchen. Hay una diferencia. Y no les pido que lo hagan solos. Señaló a Ghost, que permanecía al borde de la multitud, incómodo con la atención. Este hombre es Samuel McKendrick. Algunos de ustedes tal vez conozcan el nombre. Ha matado a más hombres de los que la mayoría de ustedes ha conocido en su vida, y sabe más sobre pelear que cualquiera en 3 territorios. Se ha ofrecido a ayudarnos a prepararnos, y yo he aceptado. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, unos hostiles, otros curiosos. Un joven con ropa de trabajo polvorienta gritó. ¿Por qué deberíamos confiar en un pistolero a sueldo? ¿Cómo sabemos que no tomará el dinero de Cortés y nos disparará por la espalda? Ghost dio un paso al frente antes de que Sarah pudiera responder. Había pasado 20 años huyendo de su reputación, pero ahora esa reputación podría ser lo único que mantuviera viva a esta gente. No lo saben, dijo Ghost sin rodeos. No tienen ninguna razón para confiar en mí, y no los culparía si me dijeran que me largue esta misma noche. Pero esto sí puedo decirles, he luchado junto a cobardes y junto a valientes. Y los valientes sobrevivían más a menudo porque no se quebraban cuando las cosas se ponían difíciles. Continuó. Puedo enseñarles a disparar recto, a usar cobertura, a mantener la cabeza cuando las balas empiecen a volar. Puedo ayudar a convertir este pueblo en una fortaleza que haga que Cortés se lo piense 2 veces. Pero nada de eso importa si no están dispuestos a mantener su posición cuando lleguen. Hizo una pausa y miró a los ojos de la gente. No tengo palabras bonitas. Pelear es feo y la gente sale herida. Pero huir es peor. Si huyen de Cortés, huirán del próximo y del siguiente. Tarde o temprano tienen que decidir que vale la pena defender. La multitud guardó silencio un largo momento. Entonces una mujer mayor, de rostro duro y fuerte, dio un paso al frente. Yo pelearé. Mi esposo y yo construimos nuestra tienda con nuestras propias manos. No se la voy a regalar a un ladrón sin luchar. Uno a uno, otros dieron un paso al frente. No todos. Algunas familias empacaron esa noche y se marcharon. Ghost no las culpó. Pero suficientes se quedaron. Suficientes para tener una oportunidad. Ghost pasó los siguientes 2 días convirtiendo a los habitantes en soldados. Les mostró cómo fortificar edificios con sacos de arena y muebles, cómo crear posiciones de tiro que ofrecieran protección y líneas de visión claras. Les enseñó a disparar no por tiros espectaculares, sino al centro del cuerpo, por poder de parada, por matar antes de ser matado. Sarah trabajó a su lado, demostrando ser tan capaz con la táctica como con la autoridad moral. A la mañana del segundo día, Ghost encontró a Sarah revisando las municiones en su oficina. Apenas habían hablado más allá de discusiones tácticas desde el enfrentamiento inicial en la calle, moviéndose el uno alrededor del otro como animales cautelosos. Estamos tan listos como podemos estarlo, dijo Ghost, apoyándose en el marco de la puerta. Cortés probablemente nos atacará al amanecer mañana. Es cuando la mayoría de los hombres están más lentos, más vulnerables. Sarah asintió sin levantar la vista de su inventario. He colocado tiradores en el hotel, el banco y la iglesia. Tendremos fuego cruzado en la calle principal. Si rompemos su primera carga, tal vez pierdan el ánimo. Inteligente, dijo Ghost, y luego más bajo, eres buena en esto. Mejor que la mayoría de los oficiales bajo los que serví en la guerra. Sarah finalmente lo miró, con expresión indescifrable. ¿Eso pretendía ser un cumplido o intentas aliviar tu conciencia fingiendo que tuviste algo que ver con en lo que me convertí? Las palabras dolieron, pero Ghost las aceptó. Ninguna de las 2 cosas. Solo digo un hecho. Eres una líder natural, Sarah. Eso es raro. No, dijo Sarah tajante, dejando la caja de municiones. No actúes como si me conocieras. No actúes como si decir algo amable ahora compensara 23 años de nada. Si quieres ayudarme a salvar este pueblo, bien. Pero no finjas que estamos construyendo algún tipo de relación aquí. Ghost sostuvo su mirada furiosa con calma.
No estoy fingiendo nada. Sé lo que soy para ti, nada. Y sé lo que merezco de ti, también nada. Pero me pediste que me quedara y me quedo. Cuando esto termine, me iré y nunca más me verás. Ese es el trato. Bien, dijo Sarah. Pero su voz había perdido algo de filo. Volvió a su trabajo y añadió en voz baja, mamá solía decir que eras bueno en una pelea. Que durante la guerra salvaste a una docena de hombres cuando tu unidad fue emboscada cerca de Wilson's Creek. Decía que debajo de toda la bebida y la huida había un hombre decente intentando salir. Catherine era demasiado buena. Dijo Ghost. Siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando no estaba ahí. Tal vez, respondió Sarah. O tal vez simplemente nunca te diste la oportunidad de ser ese hombre. Algunas deudas nunca pueden pagarse, solo reconocerse cuando ya es casi demasiado tarde. El Winchester cayó al polvo con un golpe sordo que resonó por la calle vacía, más fuerte que los 3 disparos que acababan de silenciar a los hermanos Dalton. Samuel Ghost McKendrick se quedó inmóvil, con su mano curtida aún extendida tras soltar el rifle, sus ojos pálidos fijos en la estrella prendida al pecho de la mujer que estaba sentada en el polvo frente a él. Respiraba con dificultad. El polvo cubría su chaqueta oscura y la sangre le goteaba de un corte sobre el ojo donde uno de los Dalton la había golpeado con la culata del revólver antes de que las balas de Ghost los encontraran. Pero no fue la placa de sheriff lo que convirtió los huesos de Ghost en piedra. Fue su rostro. 23 años. 23 años desde que había partido de una pequeña casa en Kansas, dejando atrás a una mujer que le suplicó que se quedara y a una niña que aún no conocía el nombre de su padre. La mujer llevaba tiempo muerta. La tisis se la llevó 6 años atrás, o eso había oído en un salón de Dodge. Pero esta chica, esta sheriff, sentada en el polvo de Nuevo México, con la confusión y el reconocimiento amaneciendo en sus ojos verdes, los mismos verdes de su madre, estaba viva. Era real. Y a juzgar por cómo su mano se movía lentamente hacia el colt en su cadera, sabía exactamente quién era él. Los 3 hombres muertos que los rodeaban de repente parecieron el problema más sencillo que Ghost McKendrick había enfrentado en décadas. Samuel Kendrick había estado huyendo de su pasado durante tanto tiempo que casi había logrado convencerse de que nunca lo alcanzaría. Casi. Durante 2 décadas había vagado por todos los territorios, desde Montana hasta México, tomando trabajos donde podía encontrarlos, marchándose antes de que alguien hiciera demasiadas preguntas. Había sido explorador para la caballería, rastreador para cazadores de recompensas, pistolero a sueldo para varones del ganado y, durante un breve periodo, ayudante de marsal hasta que la botella lo venció. El whisky debía ahogar los recuerdos. Claro, Ghost descubrió que los recuerdos nadaban mejor de lo que la mayoría de los hombres les concede crédito. Su nombre era Catherine Reed cuando la conoció en un baile en Lawrence, Kansas, en 1851. Era hija de un maestro de escuela, educada y correcta, con sueños de una vida tranquila y una casa con jardín. Ghost tenía entonces 22 años, lleno de arrogancia y ambición, recién llegado de la Guerra de México con fama de ser rápido con el arma y más rápido aún con los puños. Le prometió el mundo. Se casaron en la primavera de 1852 y para el invierno Catherine esperaba un hijo. Ese debería haber sido el momento en que Ghost sentara cabeza, colgara las armas y aprendiera un oficio. En cambio, fue el momento en que huyó. La responsabilidad lo aterrorizaba más que cualquier tiroteo. Se dijo a sí mismo que se iba a ganar dinero, a construir un futuro. Pero la verdad era más simple y más fea, era un cobarde. Se marchó una mañana de febrero mientras Catherine dormía, dejando una nota y $50 que no podía permitirse perder. Nunca regresó. Los años siguientes fueron un borrón de violencia y whisky. Ghost construyó una reputación como uno de los hombres más peligrosos del oeste, no porque fuera el más rápido en el saque, aunque lo era bastante, sino porque no le importaba vivir o morir. Esa clase de temeridad lo hacía valioso para los hombres que necesitaban resolver problemas con balas. Cabalgó con los saqueadores de Quantrill durante la guerra, aunque desertó cuando la quema de Lawrence le mostró hasta dónde había caído.
Había matado hombres en Kansas, Missouri, Texas, Colorado y Nuevo México. Algunos lo merecían. La mayoría, probablemente no. Pero cada trabajo pagaba lo suficiente para seguir moviéndose. Y moverse significaba no tener que pensar en la mujer y la niña que había abandonado. Entonces, hace 6 años, en un saloon de Dodge City, un vagabundo mencionó de pasada que Catherine Reed McKendrick había muerto de tisis en Tepique. La noticia lo golpeó como un disparo en las entrañas. Compró una botella y desapareció durante 3 semanas, despertando en una zanja a las afueras de Wichita sin recordar cómo había llegado allí. Cuando finalmente se serenó, se hizo una promesa: averiguaría qué había sido de su hija, se aseguraría de que estuviera bien cuidada y luego se metería una bala en la cabeza. Era lo mínimo que podía hacer. Le tomó 2 años de preguntas cuidadosas y callejones sin salida antes de encontrar un rastro. Una chica que coincidía con la descripción de su hija había sido criada por la hermana de Catherine en Kansas City y luego se mudó a Santa Fe a los 18 años. Ghost llevaba 4 meses en Nuevo México trabajando como peón de rancho cerca de Socorro cuando oyó hablar de la nueva sheriff en Cimarrón. Una mujer sheriff era noticia suficiente. Y cuando el capataz del rancho mencionó su nombre, Sarah McKendrick, la sangre de Ghost se convirtió en hielo. Aquella mañana cabalgó hasta Cimarrón sin otro plan que verla desde lejos, confirmar que estaba viva y sana, y luego desaparecer de su vida tan completamente como lo había hecho 23 años antes. Lo que encontró fue un pueblo al borde del pánico. Los hermanos Dalton, 3 forajidos sanguinarios buscados por asesinato y robo en 4 territorios, habían llegado la noche anterior, tomado el saloon y anunciado que asaltarían el banco al mediodía. El consejo municipal se había encerrado en la iglesia. Los ayudantes renunciaron en el acto y la sheriff Sarah McKendrick había salido sola a la calle para enfrentarlos. Ghost observó desde las sombras cómo su hija se plantaba en medio del camino polvoriento, con la mano firme en su colt, la voz clara al ordenarles a los Dalton que abandonaran el pueblo o enfrentarían el arresto. Ellos se rieron. El hermano del medio, un bruto lleno de cicatrices llamado Cole, se acercó y le dio un culatazo en la cara. Ella cayó con fuerza, con sangre brotando de la ceja, pero mantuvo la mano en su arma. Los Dalton aún reían cuando Ghost salió de detrás de la tienda general, con el Winchester ya en el hombro. ¡Bam! El primer tiro alcanzó a Cole Dalton en el pecho antes de que pudiera girarse. ¡Bam! El segundo atrapó al menor, Jimmy, en la garganta mientras buscaba su arma. ¡Bam! El tercero atravesó el corazón del mayor, Wade Dalton, justo cuando lograba desenfundar. 3 disparos, 3 segundos, 3 hombres muertos, y entonces Ghost cometió el error de mirar realmente a la mujer que había salvado. El Winchester se le escurrió de los dedos como si pesara 1000 libras. Tenía los ojos de Catherine, los pómulos de Catherine, la barbilla obstinada de Catherine. Pero también había algo de él en ella. En la postura de los hombros, en la forma de mantenerse en pie incluso después de haber sido derribada. Era hermosa, dura y valiente, y Ghost supo con absoluta certeza que no tenía derecho a sentir orgullo por su fortaleza. Ella había construido esa fuerza en su ausencia. Ahora Sarah se ponía lentamente de pie, con la mano flotando sobre su colt, los ojos fijos en él con una expresión que Ghost no lograba descifrar del todo. Había reconocimiento, sin duda. Había visto suficientes carteles de «Se busca» con su rostro durante los años como para saber que era inconfundible, y Catherine Segaramente le había mostrado un daguerrotipo o se lo había descrito antes de morir. Pero también había algo más en la mirada de Sarah. Ni exactamente ira, ni exactamente miedo. Algo más complicado y más peligroso que ambas cosas. Samuel McKendrick, dijo Sarah en voz baja, con voz firme a pesar de la sangre en su rostro. No era una pregunta. Ghost asintió lentamente, manteniendo las manos lejos de sus armas. Había enfrentado turbas linchadoras, pausas y asesinos a sueldo, pero nada lo había asustado tanto como la mirada serena de esta joven que tenía todo el derecho de dispararle allí mismo. Ahora te llaman Ghost, según oí, continuó Sarah, dando un paso hacia él. Te has construido toda una reputación.
Pistolero a sueldo, gatilló rápido, el hombre que se aleja de todo. Sus palabras eran tranquilas, casi conversacionales, pero cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mi madre me habló de ti antes de morir. Me dijo que eras joven, asustado y estúpido. Me dijo que no debía odiarte. Sarah sacó un pañuelo del bolsillo y lo presionó contra el corte sobre su ojo, sin apartar la mirada de su rostro. Pasé años decidiendo si lo hacía o no. Luego decidí que no importaba, porque de cualquier manera eras como si estuvieras muerto para mí. Ghost quiso hablar, explicar, disculparse. Pero ¿qué palabras existen para un crimen tan grande? No había nada que pudiera decir que cerrara el abismo de 23 años. Así que permaneció en silencio, esperando el juicio que su hija decidiera impartir. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sarah de repente, señalando a los muertos a sus pies. ¿Por qué interviniste? Podrías haber seguido cabalgando como has hecho toda tu vida. Porque eres mi hija, dijo Ghost, sintiendo que las palabras eran a la vez insuficientes y presuntuosas. Y porque algunas deudas no pueden pagarse, pero eso no significa que dejemos de deberlas. Sarah lo estudió durante un largo momento y luego hizo algo que Ghost no esperaba, se rió. Fue un sonido breve y amargo, pero había algo casi parecido al respeto en él. Es lo primero honesto que has dicho, sospecho. La mayoría de los hombres habrían intentado excusarse, contar alguna historia sobre cómo siempre pensaron regresar. Guardó el pañuelo ensangrentado y miró a la multitud que se reunía. Estos hombres están buscados. Hay recompensa por los tres. $1,500 en total. Son tuyos si los quieres. Pago por los servicios prestados al pueblo de Cimarrón. Ghost negó con la cabeza. No quiero su dinero. Antes de que Ghost pudiera contestar, un joven ayudante irrumpió por la puerta, jadeando. Sheriff, jinetes viniendo del sur. 6. Se mueven despacio y deliberados. El rostro de Sarah se endureció al instante. Toda huella de su conversación personal desapareció. Cortés llega temprano. Intenta pillarnos desprevenidos. Tomó su rifle y se volvió hacia Ghost. Ve a tu posición en el hotel. No dispares hasta que dé la señal. Kendrick. Ghost se detuvo en la puerta. Intenta no morir. Todavía tengo preguntas que quiero que me respondas cuando esto termine. La banda de Cortés entró en Cimarrón poco después del mediodía. 6 hombres a caballo, moviéndose con la confianza casual de depredadores que nunca habían encontrado resistencia seria. Su líder, Raúl Cortés, era un hombre corpulento con rostro lleno de cicatrices y ojos fríos, vestido con ropas caras robadas a un banquero al que había asesinado en Albuquerque. Detuvo su caballo en medio de la calle principal y observó el aparentemente pueblo vacío con diversión. Sheriff McKendrick, llamó Cortés, su voz resonando en el aire quieto. Sé que está aquí. Me enteré de lo que les hizo a los Dalton. Mala educación, sheriff. Wade era amigo mío. Cabalgamos juntos 5 años. Sarah salió de su oficina, rifle suelto a un lado, la placa brillando al sol. Se había posicionado perfectamente, observó Ghost desde su ventana en el hotel. Lo bastante cerca para proyectar autoridad, lo bastante lejos para alcanzar cobertura rápidamente. Raúl Cortés, respondió Sarah. Estás buscado por asesinato, robo y violación en 4 territorios. Ríndete ahora y vivirás para ir a juicio. Cortés rió y sus hombres se unieron. Tienes espíritu, muchacha. Te lo concedo. Pero estás en inferioridad numérica y de armamento. Aquí va mi contraoferta, entregas a quien mató a los Dalton, te vas del pueblo y solo tomaremos lo que podamos llevar. Si te niegas, quemamos todo este lugar con todos dentro. Fui yo quien mató a los Dalton, dijo Sarah con calma. Y no se llevarán nada. Tienen 1 minuto para dar la vuelta y marcharse. Después empezamos a disparar. La sonrisa de Cortés se desvaneció. Estás cometiendo un error, sheriff. Última oportunidad. 59 segundos, respondió Sarah.
Ghost vio la mano de Cortés deslizarse hacia su arma, vio a los otros jinetes moverse en las sillas. Había luchado junto a suficientes hombres violentos como para leer sus intenciones, se preparaban para desenfundar. Cortés contaba con la sorpresa y la velocidad, asumiendo que una serif mujer y un pueblo de civiles se quebrarían ante la primera señal de violencia real. Estaba a punto de aprender que se equivocaba. «Mátenla», gruñó Cortés, alcanzando su pistola. «Van». El Winchester de Ghost habló primero, el tiro derribando al lugarteniente de Cortés, un hombre delgado de ojos muertos, antes de que su arma saliera de la funda. «Van. Van». 2 disparos más desde la iglesia y el banco. Habitantes del pueblo que Ghost había entrenado, disparando a los caballos de la banda y obligándolos a dispersarse. Cortés se lanzó de su caballo mientras las balas levantaban polvo a su alrededor, rodando detrás de un abrevadero. Sus hombres restantes se dispersaron buscando cobertura, devolviendo el fuego de forma descontrolada. La batalla había comenzado. Durante los siguientes 20 minutos, Cimarrón se convirtió en zona de guerra. La banda de Cortés tenía experiencia y crueldad, pero Ghost y Sarah habían preparado bien el pueblo. Cada ventana y puerta se había convertido en posición de tiro, cada callejón en una posible trampa mortal. Ghost trabajó metódicamente desde su ventana del hotel, eliminando blancos con la precisión fría de quien había hecho esto cientos de veces. Van. Un miembro de la banda que intentaba flanquear la iglesia recibió un tiro en el hombro y cayó gritando. Van. Otro que corría hacia el banco recibió un disparo en la pierna y se derrumbó. Ghost ya no buscaba tiros mortales. Tampoco era misericordia. Solo intentaba sacar piezas del tablero lo más eficientemente posible. Abajo, Sarah se había puesto a cubierto detrás de un barril reforzado y coordinaba la defensa con órdenes claras y tajantes, su rifle ladrando con regularidad. Era magnífica, pensó Ghost desde lejos, tranquila bajo fuego, estratégica, inspirando a los habitantes a mantener sus posiciones cuando el instinto natural era huir. Esta era la mujer que Catherine había criado. Esta era la hija que Ghost no merecía. Una bala atravesó el marco de la ventana a centímetros de la cabeza de Ghost, salpicando astillas. Se agachó, rodó, reapareció en otro ángulo y localizó al tirador en un tejado al otro lado de la calle. ¡Van! El hombre cayó hacia atrás y no se movió. 4 de los hombres de Cortés estaban fuera de combate, muertos o heridos. Los otros 2 estaban inmovilizados, sin poder avanzar ni retroceder. El propio Cortés seguía detrás del abrevadero, intercambiando disparos con Sarah en un mortal punto muerto. Ghost podía ver el cálculo en los movimientos del forajido. Cortés sabía que estaba vencido, que su banda estaba destrozada, pero ya no pensaba en sobrevivir. Pensaba en venganza. Iba a intentar matar a Sarah antes de caer. Ghost lo vio suceder como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cortés sacó una segunda pistola de su cinturón, un arma pequeña oculta para emergencias. Sarah estaba recargando, su rifle momentáneamente vacío, su atención puesta en dar órdenes a los otros defensores. Cortés se levantó detrás del abrevadero, ambas armas subiendo, una mueca de odio en su rostro lleno de cicatrices. Ghost no pensó. Había pasado toda su vida pensando, calculando, pesando probabilidades y costos. Ahora simplemente actuó. Se lanzó por la ventana del hotel en una explosión de vidrio, golpeó la calle con fuerza, rodó y se levantó disparando con su Colt. ¡Van! 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 3 disparos tan seguidos que sonaron casi como uno. El primero alcanzó a Cortés en el hombro derecho, haciéndolo girar. El segundo le dio en el pecho. El tercero le atravesó la garganta mientras caía. Cortés golpeó el suelo en un charco de sangre que se extendía rápidamente. Sus ropas robadas ya empapadas. Sus pistolas cayeron al polvo. Intentó hablar, maldecir, amenazar o suplicar, pero solo salió sangre. Luego dejó de moverse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ghost yacía en la calle, el dolor gritando en sus costillas donde había caído mal. Sangre corriendo por una docena de cortes pequeños del vidrio roto.
Los habitantes del pueblo salían de sus posiciones, mirando los cuerpos, la destrucción, la victoria que de algún modo habían conseguido. Sarah corrió hacia él, cayendo de rodillas en el polvo, sus manos moviéndose rápido para evaluar sus heridas. Estúpido maldito, dijo, con la voz temblando. Podrías haber muerto. ¿Por qué saltaste por una ventana del segundo piso? Estabas recargando, dijo Ghost simplemente, con sabor a sangre en la boca. Iba a dispararte. Sarah lo miró fijamente, algo cambiando en sus ojos verdes. Algo que podría ser comprensión, o perdón, o algo más complicado que ambas cosas. Me salvaste la vida, dijo en voz baja. 2 veces en 3 días. Aún no compensa 23 años, dijo Ghost, intentando sonreír y fallando. Pero es un comienzo. Sarah lo sorprendió entonces, se rió. Río de verdad. Todo su rostro se transformó con ello. Eres imposible, dijo. Pero ahora había calidez en su voz, no solo ira. Vamos, te llevaremos al doctor antes de que te desangres en la calle. Todavía tengo esas preguntas que mencioné. Ghost dejó que lo ayudara a ponerse de pie, apoyándose pesadamente en el hombro de su hija. Y por primera vez en décadas, no sintió ganas de huir. El doctor de Cimarrón, un hombre mayor llamado Harrison que había servido como cirujano en la Guerra de México, dictaminó que Ghost estaba magullado pero no gravemente herido. Costillas contusionadas, varios cortes y golpes, nada que no sanara con reposo. Ghost se sentó en la mesa de examen, sin camisa, mientras Harrison le vendaba el torso y le daba una conferencia sobre la estupidez de saltar por ventanas a su edad. Tienes suerte de no haberte roto el maldito cuello. Gruñó Harrison, apretando las vendas. Un hombre de tu edad no tiene por qué jugar al héroe. No estaba jugando, dijo Ghost con suavidad. Y no soy tan viejo. Tienes 50 si tienes un día, y tu cuerpo ha recibido más castigo que el carro de un arriero de mulas. Si quieres llegar a los 60, empieza a comportarte con sentido común. Harrison terminó el vendaje y retrocedió. Mantén esos cortes limpios y las costillas vendadas al menos 2 semanas. Y nada más de saltar por ventanas. Sarah había permanecido junto a la puerta durante el examen, brazos cruzados, expresión pensativa. Ahora se apartó del marco y asintió a Harrison. Gracias, doctor. Envíe la cuenta a mi oficina. Harrison los miró a ambos, claramente consciente de la tensión, se encogió de hombros y salió murmurando sobre necios testarudos. Ghost y Sarah quedaron solos en la habitación. La luz del atardecer entraba por la ventana, motas de polvo bailando en el rayo dorado. El Consejo Municipal quiere darte una medalla, dijo Sarah tras un momento. Héroe de Cimarrón, defensor de los inocentes, todo eso. Les dije que probablemente la rechazarías. Les dijiste bien, respondió Ghost, poniéndose cuidadosamente la camisa. Cada movimiento dolía, pero había tenido peores. No quiero sus medallas ni sus agradecimientos. Solo quiero saber que estás a salvo. Sarah se acercó a la ventana, mirando el pueblo que había defendido. La banda de Cortés está acabada. La noticia se extenderá. Tendremos algo de paz por un tiempo. Hizo una pausa. Y luego te irás. No era una pregunta. Ghost asintió. Ese era el trato. Me quedo hasta que la amenaza desaparezca, luego me voy. No me necesitas aquí, Sarah. Nunca me necesitaste. Eres mejor ley que yo nunca fui y mejor persona de lo que yo llegaré a ser. No es una barra muy alta, dijo Sarah secamente. Luego, más seria. Pero tenías razón sobre luchar, sobre mantener el terreno, sobre que algunas cosas merecen ser defendidas. Se volvió para mirarlo. Mi madre me dijo una vez que eras un buen hombre enterrado bajo malas decisiones. Pasé años pensando que solo era ella siendo amable porque alguna vez te amó. Pero tal vez tenía razón. Tal vez aún hay algo decente debajo de toda la huida, la matanza y la bebida. Ghost no supo cómo responder. Había pasado tanto tiempo considerándose irredimible que la posibilidad de redención le resultaba ajena, casi dolorosa.
No te estoy pidiendo que te quedes, continuó Sarah, con voz cuidadosa. No te pido que seas mi padre porque ese barco zarpó hace 23 años y ambos lo sabemos. Pero si digo que si quisieras dejar de huir, si quisieras intentar ser ese hombre decente en el que mi madre creía, Cimarrón podría usar un ayudante. El sueldo es terrible, el trabajo es peligroso y responderías ante mí. Pero es trabajo honesto, y está aquí si lo quieres. Ghost la miró, genuinamente sorprendido. ¿Me estás ofreciendo un trabajo después de todo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Sarah. Igual que tú le ofreciste a este pueblo la oportunidad de luchar en vez de huir. Lo que hagas con ella depende de ti. Ghost miró sus manos curtidas, las cicatrices y callos de décadas de violencia. Pensó en Catherine, en la joven a la que prometió el mundo y luego abandonó. Pensó en todos los años de deriva, de huida, de despertar en lugares extraños con sangre en las manos y sin recuerdo de cómo llegó allí. Pensó en el Winchester cayendo de sus dedos al ver el rostro de Sarah. El primer momento en 20 años en que sintió algo distinto al vacío. No se me da bien quedarme, dijo Ghost en voz baja. Nunca se me ha dado bien. Hay una parte de mí que siempre quiere seguir adelante antes de que las cosas se compliquen, antes de que la gente espere demasiado. Lo sé, dijo Sarah. Pero esa es la elección, ¿no? Puedes seguir huyendo hasta que seas demasiado viejo o demasiado muerto para huir, o puedes intentar algo diferente. Ghost miró a los ojos de su hija, viendo en ellos la fortaleza y el perdón que nunca había ganado, pero que se le ofrecía de todos modos. Lo aterrorizó más que cualquier tiroteo, más que cualquier enemigo al que hubiera enfrentado. Pero tal vez esa era la cuestión. Tal vez el valor no consistía en enfrentarse a forajidos. Tal vez consistía en enfrentarse a uno mismo. De acuerdo, dijo Ghost, las palabras sintiéndose a la vez monumentales y simples. Acepto el trabajo. Intentaré quedarme. Pero Sarah, necesito que sepas, si fallo, si vuelvo a los viejos patrones, no será porque no quiera esto. Será solo porque estoy roto de formas que no sé cómo arreglar. Sarah asintió, una leve sonrisa cruzando su rostro. Entonces supongo que los arreglaremos juntos. O al menos descubriremos cómo trabajar alrededor de las partes rotas. Eso es lo que hace la familia. Incluso una familia tan extraña como la nuestra. ¿Familia? Repitió Ghost, probando la palabra. Le resultó extraña en la lengua, como un idioma que una vez conoció pero olvidó. Aún no estamos ahí, dijo Sarah con honestidad. Pero tal vez podamos llegar. Si estás dispuesto a poner el trabajo. Lo estoy, dijo Ghost, y lo decía en serio. Por primera vez en 23 años, Samuel Ghost McKendrick no estaba huyendo. Estaba manteniendo su terreno, enfrentando la batalla más dura de su vida. La batalla por convertirse en el hombre que debió haber sido desde siempre. Y ganara o perdiera, iba a verla hasta el final. 3 meses después, el ayudante Samuel McKendrick estaba en el porche de la oficina del sheriff, viendo ponerse el sol sobre Cimarrón. El pueblo había encontrado un ritmo cómodo desde la lucha contra la banda de Cortés. La noticia se había extendido sobre la sheriff mujer y el pistolero reformado que defendieron el pueblo contra probabilidades imposibles. Algunos forajidos ahora pasaban muy lejos de Cimarrón. Otros venían a probarse contra la leyenda. Ninguno duraba mucho. Ghost aún luchaba con quedarse. Había mañanas en que despertaba con ganas de ensillar su caballo y partir, desaparecer en los territorios como siempre había hecho. Pero esas mañanas eran cada vez menos frecuentes. Había hecho una promesa a Sarah y a sí mismo. Y por primera vez en su vida, Ghost estaba cumpliendo sus promesas. No se habían convertido en el padre y la hija que él abandonó hacía 23 años. Esa relación estaba perdida para siempre, y ambos lo sabían. Pero habían construido algo diferente, algo más duro y más honesto. Trabajaban juntos, confiaban el uno en el otro en las peleas, compartían comidas de vez en cuando y poco a poco aprendían las historias del otro. No era redención, no del todo. Ghost sabía que nunca equilibraría completamente la balanza por lo que había hecho. Pero era un comienzo.
Era prueba de que incluso los viejos fantasmas podían encontrar un lugar donde descansar si eran lo bastante valientes para dejar de huir. Sarah salió al porche junto a él, taza de café en la mano, su placa brillando en la luz agonizante. ¿Pensando en irte?, preguntó en voz baja. Siempre, admitió Ghost. Pero sigo aquí. Bien, dijo Sarah simplemente. Permanecieron juntos en un silencio cómodo, viendo cómo el sol pintaba el cielo de oro y rojo. Dos personas rotas encontrando el camino hacia algo parecido a la paz, un día a la vez. Algunas deudas nunca pueden pagarse por completo. Pero el reconocimiento, el perdón y el coraje para cambiar valen más que cualquier cantidad de oro o gloria. Y al final, esa es la única redención a la que cualquiera de nosotros puede aspirar. Fin.